y a los ciudadanos. No ha sido una tarea fácil para Sinaloa ni para el Congreso este primer año de ejercicio constitucional. Han quedado numerosos asuntos pendientes de analizar, discutir y, en su caso, aprobar. Ello nos motiva a renovar bríos, a recomponer compromisos asumidos por los grupos parlamentarios y los diputados en lo individual. Los temas de la agenda legislativa que interesan a la sociedad son variados. Para integrar la agenda del primer periodo de este segundo año de ejercicio, el Partido del Trabajo, por mi conducto, propone lo siguiente: avanzar rápidamente en el análisis y discusión de los temas donde hay posibilidades de construir consensos y acuerdos parlamentarios. Tomemos muy en cuenta que la elaboración de las leyes no es un asunto simple de redacción, sino algo muy serio. Es parte de una exigencia largamente planteada para volver efectivos los principios de legalidad y seguridad jurídicas en lo que se inspira el Estado democrático de derecho. En esta labor de racionalizar la producción normativa, a la luz de los problemas que aquejan a Sinaloa, debemos reencauzar el trabajo en 3 líneas estratégicas. Primera, desahogar con método e inteligencia el enorme rezago legislativo heredado por anteriores legislaturas, bajo la consideración de que las y los diputados hoy tenemos la misión, visión, capacidad, intención y experiencia necesaria. En nuestro quehacer hay un compromiso firme de revalorar al diputado como iniciador y hacedor de leyes. En esto no partimos de cero. Ya contamos con un plan estratégico en el Congreso, aprobado recientemente en sesión extraordinaria. Segunda, emprender un cambio legislativo trascendental en materia de seguridad pública y justicia, un cambio que realmente nos distinga de anteriores legislaturas y deje rumbo a las subsecuentes. Analizar el marco jurídico y ponerlo al día es una labor permanente y nunca acaba. Máxime que Sinaloa es un estado convulsivo y es víctima de la delincuencia, corrupción e impunidad. Por lo anterior, debemos establecer tajantemente una distancia con la mediocridad parlamentaria. Las leyes hay que ponerlas a tono con la realidad cambiante, pero sobre todo con el sentir de la sociedad profundamente agraviada e indignada por la persistencia de ataques de la delincuencia y de la complicidad de algunos malos elementos del gobierno y del Poder Judicial. Tercera, abordar con sentido de urgencia un asunto primordial como es la cuestión económica, financiera, fiscal, que amenaza con desbordarse y salirse del control institucional, reduciendo sustancialmente en el próximo año los ingresos del Estado, de los municipios, de las empresas y de las familias sinaloenses. Urge, por lo tanto, diseñar normas claras para hacer eficiente la función recaudatoria de impuestos del Estado y de los municipios. Buscar que aquellos funcionarios empleados que se muestren indolentes, apáticos con esta función hacendaria, paguen por ello, por lo que planteamos sean sujetos de sanciones pecuniarias. Ya es tiempo de decir no a esta negligencia persistente e intolerable, a esta comodidad de servidores públicos y en cambio sí pedir más participaciones federales. 3. Por encima de divergencias políticas, como representantes populares, tenemos la gran tarea de encontrar soluciones jurídicas y políticas viables y adecuadas al tamaño de los problemas que afectan sensiblemente a la población sinaloense. Cuatro, nos sentimos obligados a darle trámite expedito a los asuntos que son turnados a esta asamblea y también aquellos que son tratados en la tribuna del Pleno. 5, es razonable la crítica que nos hacen los ciudadanos al no ponernos de acuerdo las y los diputados para aprobar asuntos que requieren premura. Las leyes no son actos de poder, son actos conscientes
producidos por el ejercicio de la inteligencia y los afanes de la justicia y la razón que nos asiste. 7. El pluralismo político no se concibió ni diseñó para que las asambleas deliberantes retardaran indefinidamente el trabajo legislativo, sino al contrario, para mejorarlo en calidad, dadas las diversas visiones que concurren en los parlamentos y congresos. 8. En virtud de las circunstancias y situación de verdadera emergencia que prevalece en Sinaloa, los legisladores necesitamos aportar toda nuestra voluntad, creatividad, inteligencia, honestidad, capacidad en bien del bienestar social y por encima de los intereses políticos, grupales e individuales. Compañeras y compañeros diputados, los temas parlamentarios de procuración y administración de justicia, seguridad pública, economía y empleo, hacienda pública, revisión de cuentas públicas, rescate del campo sinaloense y combate efectivo contra la corrupción e impunidad son fundamentales en Sinaloa. Para iniciar esta transformación, urge que el Pleno apruebe las reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Congreso que están pendientes. Las circunstancias imperantes nos obligan a estas reformas. Urge recomponer las relaciones del Estado con la sociedad, redefinir nuestras tareas como legisladores y recuperar al máximo el dinamismo parlamentario. Debemos recobrar el espíritu y esencia del Poder Legislativo de Sinaloa. Trabajar intensamente en el rediseño de funciones del Congreso del Estado, con el fin de mejorar su desempeño institucional, su operatividad, su maltrecha imagen pública y su impacto en la sociedad sinaloense. Hay que fincar bases sólidas para establecer una nueva relación de respeto y coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Reestructurar a fondo todo el sistema electoral del Estado de Sinaloa mediante una reforma jurídica integral con el fin de darle certeza al resultado de las elecciones, otorgarle autonomía plena a los órganos electorales y transparentar sus funciones y actividades. Por otro lado, hay que plasmar en leyes el concepto de transversalidad de los derechos de las mujeres y de los niños, pero también en los derechos que asisten a los campesinos e indígenas, tipificar el delito de feminicidio, aprobar asimismo reformas al Poder Judicial, que actualmente atraviesa por una grave crisis de credibilidad y confianza, dada la corrupción de jueces y magistrados. Como nunca había sucedido, el Poder Judicial de Sinaloa ha perdido credibilidad en su sistema imparcial de justicia y su debilidad institucional, y ha dado de qué hablar a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, es urgente reformarlo. A lo largo y ancho del Estado, los sinaloenses expresan reiteradamente su gran preocupación por la creciente inseguridad pública en las ciudades y en el medio rural. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se ven pasmados, lentos en sus funciones. Aparentemente no hay sistema de justicia al darse una impunidad escandalosa, superior al 90% de los delitos cometidos. Está visto que el sistema preventivo de los delitos no funciona más. La delincuencia afecta la vida privada y comunitaria, el bienestar, la seguridad pública, el patrimonio de las familias, definitivamente socava la paz y tranquilidad social. Por lo tanto, es recomendable establecer sanciones drásticas a funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de Justicia, que no actúan diligentemente o ceden a la corrupción y en algunos casos se convierten en cómplices de los delincuentes. Dadas las carencias evidentes y errores humanos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se está perdiendo el compromiso y dignidad de cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual al parecer ya cayó en el olvido,
de la burocracia inoperante en la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría de Justicia. Igualmente, hay necesidad de fortalecer e impulsar una mayor cultura de respeto y defensa de los derechos humanos en Sinaloa, entre ellos el derecho a gozar de ambientes naturales sanos y limpios. Por tal razón, en este periodo ordinario de sesiones debemos aprobar la iniciativa de ley ambiental ya leída y turnada a comisiones. En adición a esta nueva ley, hay que crear la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para llenar ese gran vacío que nos ha dejado la indolencia y negligencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asimismo, debemos aprobar las leyes de participación ciudadana si queremos ser más eficaces en nuestra función de hacer leyes eficaces. Tenemos que darle mayores potestades y corresponsabilidades a los ciudadanos organizados para que coadyuven en la vigilancia de la función pública. Igualmente propongo nos aboquemos a reformar la Ley de Tránsito y Transportes con el fin de aplicar más descuentos, diputado, del 50% de estudiantes de todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, carreras técnicas, comerciales, profesional, así como a adultos mayores y a personas con discapacidad en el transporte urbano. Es urgente modificar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para convertir en delito grave el peculado. Debe castigarse la sustracción ilícita y el robo descarado del erario por parte de políticos rapaces que llegan al poder solo con la mira de saquear las finanzas públicas. Los diputados y las diputadas que integramos esta legislatura tenemos un enorme compromiso con la sociedad sinaloense, pero también con nuestros hijos y nietos. Por otro lado, en este periodo ordinario deberíamos analizar y discutir proyectos legislativos sobre el desarrollo rural sustentable, lo cual es apremiante abordar en este periodo en virtud del desastre en el medio rural a causa de las heladas y la sequía prolongada. Dejar pasar a los malos y pésimos gobernantes nos ha hecho bastante daño a los sinaloenses. Es un daño que se antoja ya irreparable e irreversible, pero aún se asoma una esperanza de cambio. No cambiar, no legislar como se debe de cara a los ciudadanos tendría repercusiones negativas en el cercano futuro. Por lo anterior, tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos, ser dignos merecedores de su respeto y confianza. Por fortuna, tenemos aún tiempo suficiente para lograrlo. Nos restan 2 años para convencernos y pasar a la historia como legislatura que reformó al Estado y paró en seco el saqueo del erario. Reitero mi vocación de servicio e invito a los grupos parlamentarios a realizar un gran trabajo para dar mayor claridad, objetividad y actualidad a las normas jurídicas de Sinaloa. Estamos a tiempo de ser realmente transparentes en nuestro actuar en el Congreso, sobre todo en la administración de los recursos financieros y en la vigilancia de su aplicación correcta a través de la Contraloría Interna a punto de iniciar funciones. Rendir cuentas claras de cara a los ciudadanos es más que una obligación, es una necesidad apremiante. Por ello, pedimos a los amigos periodistas nos ayuden en su observancia y cumplimiento. La labor que desarrollan los diversos medios de comunicación social es esencial para que rindamos cuentas claras a los ciudadanos. Nos solidarizamos con los periodistas que arriesgan su integridad física como auténticos interlocutores de la sociedad. Aprovechemos esta gran oportunidad que nos brindaron los electores para corresponderle a Sinaloa con un mayor y mejor trabajo legislativo. Hagamos
el cambio desde el Congreso, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ezequiel Reynoso. Punto número 49 del orden del día. Propuesta de punto